desde Boxes. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Boxes Podcast, un podcast de Fórmula 1 que hacemos aficionados a este gran deporte del automovilismo para vosotros, que también sois fans de lo que pasa en los circuitos de todo el mundo de la Fórmula 1. Esta noche vamos a hablar de lo que ha sido el Gran Premio de Rusia, el debutante de esta temporada, en el cual, teníamos dudas a principio de temporada de si se iba a celebrar o no, que finalmente ha sido así, que yo creo que de los circuitos que hemos visto en los últimos años de inauguración, o sea, de estreno, técnicamente ha estado todo impecable, incluso estaban bastante sorprendidos con la calidad del asfalto, pero que con la carrera, a nivel de emoción, pues puede haber sido otra cosa. Para comentar con todos vosotros qué es lo que le ha parecido y comentar qué ha pasado con la carrera, tenemos a Emanuel. Muy buenas, Emanuel, ¿qué tal? Hola Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, nos vamos a centrar también un poco en repasar un poco la actualidad de los últimos días, que ha dejado alguna noticia, y recordar pues a Jules Bianchi las últimas informaciones que pueden haber salido sobre su salud, el accidente y las medidas que puede tener a consecuencia del accidente a nivel de seguridad en la Fórmula 1. Vamos a hacer antes de nada una pequeña pausa y comenzamos el podcast. En octubre del 2014, un grupo de podcasters desaparecieron sin dejar rastro. Se reunieron todos en la Sala Valkyria de Barcelona. Preparados con sus micrófonos, empezaron a grabar directos. Si tiene usted algún problema y los encuentra, quizás pueda escucharlos. JPod 2014. 24, 25 y 26 de octubre en Barcelona. Jornadas de podcasting en la Sala Valkyria de Poblenou, en la calle Pujades, número 126. Directos, talleres, entrega de premios a los mejores podcasts del año y mucho más. Y todo totalmente gratuito. Toda la información en jpod.es. No te lo puedes perder, y lo sabes. Bien, Emanuel, pues como decía, quizá destacar alguna cosita sobre el accidente de Jules Bianchi, que supongo que tras algo más de una semana, quien haya querido ver el accidente lo habrá visto. Un golpe fortísimo que sufría el piloto el otro día en el circuito de Japón, y que la FIA está estudiando que algo así no se repita. Coméntanos un poco qué medidas están hablando de tomar. Pues antes que nada decir que el estado de Jules Bianchi, por la última información que tenemos, ¿no, Dani? Es que sigue en el mismo estado crítico pero estable que hace días comunicaron desde Marussia, y de momento es lo último que se sabe del estado de salud de Jules Bianchi. Y en cuanto al accidente, el sábado por la tarde, después de la clasificación de la Fórmula 1, hubo creo que fue el sábado, una rueda de prensa de la FIA con Charlie White y Jean Todt y otros comentando el accidente. Por un lado, cómo se había producido y tal, basándose en las imágenes del circuito de Suzuka. Básicamente que un poco le sucedió un poco. Las imágenes la tenían, pero le pidieron a los medios de comunicación allí presentes que no las grabaran y no las podemos ver, porque las tienen ellos, pero no las han querido suministrar, ¿no? Pero por lo que cuentan los periodistas y contaron ellos, básicamente le sucedió lo mismo que Sutil, solo que Sutil perdió el control y directamente no le dio tiempo a rectificar ni nada, y en cambio al Jules Bianchi sí que se salió
rectificó con el volante y ahí al rectificar con un ultravolante, con su Marussia, se fue a la grava, con lo cual ahí ya perdió totalmente el control del coche a gran velocidad y fue directo hacia la grúa, ¿no? Básicamente se serían un poco las causas del accidente. También se hablaba de que igual es cierto que dijeron que redució la velocidad, pero quizás no tanto como cabría esperar. Y esa es una de las soluciones a poner en un futuro, ¿no? Por un lado están estudiando en las partes bajas de las grúas poner una superficie acolchada, y por otro, cuando salga bandera amarilla, limitar la velocidad automáticamente de los monoplazas cuando pasan por el sector donde se está mostrando bandera amarilla. Esto es algo que van a intentar probar en Austin, en el Gran Premio de Estados Unidos, como una prueba experimental, y si sale bien, pues ya implementarlo para la próxima temporada y que quede así. En principio el protocolo de safety car y que salga la grúa estando los coches en pista y tal, todo esto en principio va a seguir igual, y se van a concentrar en coger una norma que ya, por ejemplo, Le Mans e incluso en Estados Unidos y otros campeonatos como las World Series tienen algo parecido a cuando sale una bandera amarilla, limitar la velocidad de los coches, y la Fórmula 1 va a priori a tomar ese camino, ¿no? En cuanto a... También hablaron en referencia al accidente, aparte de las soluciones y tal, cómo trataron el protocolo, si lo hicieron bien, y evidentemente ellos han dicho que lo hicieron bien, que el safety salió cuando tenía que salir, la grúa salió bien cuando tenía que salir, que cuando salió estaba en una zona donde a priori no había ningún problema de seguridad, con lo cual la desplegaron. Los comisarios sacaron las banderas verdes y amarillas cuando las tenían que sacar en todo momento. Para eso se basaron en pruebas de vídeo que le mostraron a los periodistas, y en principio pues la conclusión final yo diría que el accidente de Bianchi fue por un cúmulo de circunstancias de esas catastróficas que suceden una de no sé cuántas veces, y se han juntado pues que Bianchi se salió, hizo un contravolante, perdió el control contra la grava ahí se descontroló y justo cuando se iba contra el muro impactó contra la grúa. Charlie Whiting decía que de no encontrarse con la grúa se hubiera tocado con el muro, evidentemente, el muro con las barreras estas modernas que tienen, y Charlie Whiting estimaba que sería un accidente parecido a lo que le pasó a Kovalainen en Cataluña, creo que en el 2008, una cosa así, y que en ese accidente de Kovalainen fue un impacto bastante fuerte, pero a Kovalainen no le pasó nada, ¿no? Una ligera conmoción por las fuerzas G y todo esto, pero no pasó de ahí, ¿no? También dijeron que a todos los monoplazas tienen unos sensores que miden las fuerzas G, y cuando hay un exceso de fuerza G, que eso, si lo normal son 3-5 G como muchísimo, cuando se va de esos números salta una alarma automáticamente en dirección de carrera para indicarles que ha pasado algo gravísimo, y no es normal que como monoplaza ceda tantos Gs, ¿no? Y al parecer el sensor del coche de Bianchi también falló, y por eso no llegó el aviso de exceso de Gs a dirección de carrera. Esta también puede ser una de las causas por las que dirección de carrera pues para sacar el safety car se tuvo que fiar de los comisarios que estaban allí presentes y que presenciaron el accidente, ¿no? De ahí que tardaran el tiempo que tardaron, ¿no? Que es un minuto sin sacar el safety. Con lo cual, pues, en resumidas cuentas, en Austin se probará el protocolo de banderas amarillas mediante, imagino que será software, todos tienen la centralita única, y en cuanto salga bandera amarilla, pues se limitará la velocidad en los sectores donde está la Fórmula 1, o sea, donde está la bandera amarilla, y veremos cómo sale, porque esto es todo software. Ya sabemos que esta temporada todas las escuderías van perdidas, bueno, menos Mercedes. Todas las escuderías están con el software hasta las narices, y veremos cómo sale todo esto, porque es añadirle otra capita al software, y veremos. De momento es una prueba, y como digo, si sale bien, si todos están de acuerdo, pues en 2015 se implementará.
Bueno, habrá que ver el lado positivo. Just Bianchi, bueno, no hay novedades, como decía Manuel, lo cual puede ser relativamente bueno, no ha empeorado su estado, y que pues parece que se van a hacer cosas. Volvemos a recordar que siempre que ha habido un accidente importante en la Fórmula 1, por lo menos en los últimos tiempos, que se han ido reduciendo, siempre ha habido pues una relativa respuesta de la FIA, más o menos pronta, que derivaba pues en más medidas de seguridad. En este caso yo no veo una mala idea lo que proponen. Lo único, bueno, habrá que ver la implementación, el cómo funciona cuando lo pongan en marcha. Si te parece, Emma, también podemos, revisado esto, comentar un cambio para la temporada que viene. En este caso no es de pilotos, sino que es un cambio en equipos. Estamos hablando del equipo Lotus, que ya se veía pues en los últimos días ciertas informaciones de que iba a cambiar a Mercedes, y que finalmente lo confirma tanto Motorización Mercedes, y entra Petronas como patrocinador. No, bueno, Petronas en este caso sería el que hace que sirve los lubricantes. El proveedor del combustible, sí, ¿no? Sí. Lo mismo que sucede en Force India, que también Petronas es el encargado de suministrar los lubricantes, pero como ves en el coche de Force India no sale por ninguna parte el logo de Petronas, solo sale en el de Mercedes. Y con esto de Lotus, bueno, estaba cantado, solo faltaba la confirmación oficial, y esto todo indica que puede ser, si por un lado tenemos que ya lo anunciaron ellos hace unas semanas, meses, que seguía Maldonado y estaba ahí la cuerda floja si sigue a Grosjean, que igual se iba a McLaren si Vettel, Alonso, Hamilton no se movían y tal. Y con este paso de Lotus a Mercedes parece que lo más normal es que Grosjean, que estaba hasta las narices del motor en las últimas carreras, lo ha dicho así por radio, pues parece que tiene más posibilidades de que Grosjean sigue en Lotus. Un Lotus que la verdad es que la temporada ha sido un desastre auténtico, no hay por dónde cogerla. Todos los integrantes de Lotus, Gerard López, que es el máximo responsable del equipo, han dicho que el chasis era un desastre, todo ha sido un desastre, el motor ha sido un desastre. Renault los ha, digamos, como dejados ahí como tirados prácticamente, se han centrado en Red Bull y Toro Rosso, y al resto pues a verlas venir, que salgan como puedan, y no, evidentemente no han salido, ¿no? Y esperemos, la idea de Lotus es que les pase un poco como Williams, ¿no? Que también el año pasado Williams la temporada fue aquello que metía miedo, y en cambio esta temporada pues 5 podios ya de Bottas y dando muy buenas sensaciones, ¿no? Y en Lotus esperan que le suceda un poco más. Y es importante también, aparte de los motores, que venga Petronas, porque en Lotus tenía una fuerte vinculación con Total, en especial Total con Grosjean, todo francés, se quedaba en casa, y un poco viene a romper eso, ¿no? Aunque Grosjean estaba en parte por Total, pero bueno, al final Grosjean se ha ganado, entre comillas, estar en el equipo por su rendimiento más que por el patrocinador que traiga y tal. Pues supone que Total salga del equipo de Lotus, y veremos cómo sale la temporada de Lotus del próximo año. Pues sí, porque recordemos que Mercedes puede ser sinónimo de grandes cosas, y también de que no te comas un rosco, como está pasando con algunas escuderías como Force India o McLaren, que este año pues no están destacando tanto como puede estar destacando Williams, que la verdad es que lo están haciendo muy bien, tienen un buen coche y tienen un buen motor. No lo es todo, pero siempre es un gran apoyo. Habrá que ver si en Lotus pues afinan el coche a nivel de chasis y de aerodinámica, y combinado con el motor Mercedes
consiguen remontar la nefasta temporada que están haciendo este año. Y también, Emma, ya no para el 2015, sino para el 2016, parece ser que el Gran Premio de Europa tendría trazado en Azerbaiyán, que ya más o menos lo tendrían todo planificado. Sí, los días previos al Gran Premio de Rusia se dio a conocer el trazado de ese Gran Premio de Europa que se va a disputar en Azerbaiyán sobre las calles de Bakú. Y como no puede ser de otra manera, el artífice del trazado es Germán Tilke. Y los dos puntos calientes que dijo Tilke sobre el circuito es que, por un lado, ha puesto un último sector aproximadamente 2,2 kilómetros de pura velocidad, es decir, a tabla, a fondo, que en un circuito urbano, semiurbano, de estos tipo Valencia o Sochi, pues bueno, no los hemos visto. Bueno, 2,2 kilómetros de a fondo, pues no los hemos visto en ninguna parte, en ningún trazado del calendario, ¿no? Y veremos qué pasa aquí en Azerbaiyán. Y después también hay una parte de un sector de Azerbaiyán que es en subida sobre las calles históricas de Bakú, que es en subida y bastante estrecho, ¿no? Y veremos qué sale de ahí. Y en general el circuito, pues aparte de estos dos puntos que comento, pues viene a ser un poquito calco de este tipo de trazados semiurbanos o urbanos, como digo, ¿no? O sea, curvas de 90 grados y poquito más, ¿no? Habrá que ver si tiene desnivel, que como digo, aquí Tilke dice que sí que va a haber una importante subida y aparte que se estrecha, y después veremos, porque, por ejemplo, no sé, Valencia, aquello no tenía ni desnivel ni nada, y la verdad es que el circuito fue sosísimo, ¿no? Salvo aquella carrera que ganó Alonso, que hubo abandonos y tal, que bueno, porque ganó Alonso más que nada, hubo interés. Y después esta de Sochi, que viene a ser un poco similar la idea a esto de Bakú, pues tampoco es que el trazado sea espectacular, ¿no? Aquí esperemos que con ese desnivel, aunque sea en subida y tal, veremos. Si hay una subida, deberá haber una bajada, o por escalones o muy pronunciada, con lo cual veremos si se repite la historia con Sochi o se repite la historia, por ejemplo, con Austin, que ahí Austin sí que ha sido un circuito que ha marcado, de la última jornada de circuitos de Tilke, ha sido el mejor, ¿no? Saltándonos por el hacerlo un poco también, un poco el orden, comentaba Pedro de la Rosa durante la retransmisión del domingo, que bueno, que el circuito de Sochi, que bueno, que el asfalto estaba muy bien, que lo que era la pista estaba fantástico. Yo creo que en ese sentido no habría nada que reprochar, pero sí que comentaba que había dos cosas que le quitaban muchísima emoción. Lo primero, lo que tú dices, es completamente llano, apenas hay ningún tipo de desnivel. Creo que había una zona así un poquito que subía y bajaba, pero vamos, o sea, se veía simplemente en ese plano, pero no es una subida como en Austin, lo cual pues no daba ningún tipo de emoción. Y sobre todo la cantidad de curvas iguales que había de 90 grados, que decía que bueno, que el simulador, que aquello era terriblemente confuso, porque había momentos que ya no te acordabas en qué curva estabas, ¿no? Eran todo tan igual que la verdad es que no lo hacía demasiado entretenido. Claro, es que planteárselo en un circuito urbano, es que aquí en Sochi quizás sí que Tilke podía haber jugado más por el entorno, aunque no tuviera desnivel, pero poner curvas de otro rango que no sea 90 grados, ¿no? Porque no es una ciudad pura y dura, ¿no? Pero, por ejemplo, Bakú o, no sé, o Valencia u otros circuitos urbanos, al final las curvas tienen que ser de 90 grados casi, no le queda más remedio, ¿no? O sea, la ciudad está construida así, en bloques casi cuadrados o rectangulares, que eso al final da curvas de 90 grados y poquito más, ¿no? O sea, sí que es un circuito urbano, al final
casi por necesidad vas a tener que... Va a haber curvas de 90 grados por un turbo. Otra cosa es que si la ciudad te da para jugar con el desnivel, que parece ser el caso de aquí de Azerbaiyán en Bakú, con el Gran Premio de Europa, pues igual da para hacer algo novedoso, ¿no? Porque de momento en Valencia, que era en torno al puerto, ¿no? Más o menos. O sea, desnivel cero. Aquí en Sochi era también al lado de la playa. Desnivel cero, salvo eso que comentaba Dani, que había un cambio de rasante en una chicane en el último sector, que había, bueno, eso, un cambio de rasante más que subida-bajada y poquito más. O sea que es lo que tienen los circuitos urbanos o semi-urbanos o lo que sea. Al final dependes del entorno. Si el entorno es genial, pues te va a salir un trazado al menos algo potable. Pues habrá que estar pendiente ya no el año que viene, como decía, sino en el 2016, a ver qué sale de aquí. Y si te parece, creo que no tienes nada más que comentar, no tenemos ninguna noticia mucho más destacable. Si te parece, pasamos al Gran Premio de Rusia. Pues sí, pasamos al Gran Premio de Rusia y por empezar, al margen queda el pit stop, donde ya comenté libres 1 y 2. De los libres 3, comentar que hubo algunos problemas para varios coches, por ejemplo Maldonado y Magnussen. Magnussen creo que provocó una bandera roja en los terceros libres. Que esto provocaría, estas banderas rojas en los libres anteriores al Gran Premio, pues, provocaría ciertas estrategias en carrera, ¿no? Que después comentaremos, ¿no? En estos libres 3, pues el primero fue Hamilton, seguido de Rosberg y tercero Bottas, con lo cual pues ahí ya se marcaban cuáles iban a ser los principales actores de cara al Gran Premio general, ¿no? En clasificación, pues en esta ocasión había 21 coches. Comentar, creo que no lo comenté en el pit stop, que Marussia decidió no poner un segundo coche en pista, un poco como respeto a Bianchi, ¿no? Y en la Q1 se quedaron Max Chilton, Maldonado, Kobayashi. Una de las sorpresas de la clasificación fue que Massa se quedó también en la Q1 porque tuvieron problemas con la presión del combustible, una cosa así, y bueno, se veía... Sí, la bomba de la gasolina estaba dando problemas. Sí, que se veía como el coche iba, pero le faltaba potencia, no, apenas tenía como 20 kilómetros de punta menos que lo que debería tener, y Felipe Massa se tuvo que conformar con, pues eso, con quedarse en la Q1 y jugársela con una estrategia que un poco estaba condicionada a pensar que hubiera salido un safety car provocado, pues en vista cómo se provocaron las banderas rojas de los libres, que algunos coches se quedaron en medio de la pista, y un poco quizás viniendo de lo que sucedió en Japón, pues dirección de carrera un poco está más sensible y a la mínima no se la quieren jugar de ninguna forma y sacan bandera roja, que en carrera pues sería un safety car o incluso bandera roja directa, ¿no? Y por ejemplo Massa, teniendo esa idea en la cabeza de que pudiera salir un safety car, pues se lo jugó con la estrategia, porque bueno, saliendo ya de las últimas plazas poco le quedaba, ¿no? Aunque, por ejemplo, como después comentará Dani, Rosberg partió tras la primera vuelta, se quedó de los últimos y pudo remontar, ¿no? Con lo cual, igual Massa, si se planteara otro tipo de estrategia similar a la de Rosberg, igual hubiera dado otro efecto. Bueno, en todo caso, como decía, Massa se quedó en la Q1 y también acompañó a Massa en esta Q1 Marcus Ericsson. En la Q2, pues se quedó Romain Grosjean, Adrián Sutil, Esteban Gutiérrez, Sergio Pérez, Nico Hülkenberg. Y aquí otra de las sorpresas, aunque quizás menos en vista de los libres, porque los Red Bull la verdad han estado bastante débiles aquí en Rusia, y Vettel, si los Red Bull si Ricardo está débil, Vettel pues ya no te quiero decir, ¿no? O sea, y Vettel cayó en la Q2 y no pudo pasar. Por poco, eso sí, pero no pudo pasar. Raro porque, por ejemplo, los dos Toro Rosso, que fue una de las sorpresas de la clasificación, sí que consiguieron pasar a la Q3, ¿no? Porque, por ejemplo, Jean-Éric Vergne fue 10º, Kimi Räikkönen fue 9º, Fernando Alonso fue 8º, Daniel Ricciardo
fue séptimo, Kevin Magnussen sexto, en un principio, después comentaré por qué digo en un principio. Daniel Kvyat fue quinto, que con este resultado Daniel Kvyat consigue el mejor puesto de un Toro Rosso de la historia para Toro Rosso, salvo habría que contar a Vettel y el propio Ricardo, que también consiguió un quinto lugar, ¿no? Con lo cual la clasificación de Kvyat fue poco más que no llega al sobresaliente, porque el sobresaliente sería la pole, pues casi, bueno, notable, ¿no? Porque uno de los mejores de la historia de la escudería con ese quinto puesto. Cuarto fue Button, que la verdad que los McLaren estaban bastante fuertes. Tercero fue Valtteri Bottas, que en un momento de la clasificación llevaba tiempos para intentar virarle la pole a los Mercedes, en concreto a Hamilton, pero estaba con la cuchara afuera y vamos, estaba ahí suplicando por esa pole y claro, no tiene el mismo poder ya que los Mercedes, que van un poquito más holgados. Williams y Bottas pues tienen que ir al máximo y se la jugó en las últimas curvas y perdió, y bueno, pues se quedó tercero, que tampoco es para nada mal resultado para Williams. Segundo fue Rosberg y primero fue Hamilton, que la verdad que todo el fin de semana, en concreto en la clasificación, marcó diferencias con su compañero de equipo Rosberg y casi todos los entrenamientos le quitaba una media de 2-3 décimas, y viendo que los Mercedes están más o menos igualados, más o menos casi todos los grandes premios, que haya una diferencia de 2-3 décimas por sesión, te demuestra que aquí Hamilton estaba más fuerte, ¿no? Y con eso pues Hamilton se llevaba una pole para Mercedes, que ya acumula unas cuantas, ¿no? Yo creo que va a acumular todas al final de la temporada, salvo aquella de Austria, que se le escapó a Hamilton más que la ganó a Massa. Pues sí, habría que repasar, Emma, bueno, todo lo que ha pasado de sanciones, ¿no? Teníamos unas cuantas. Sí, eso te iba a decir. Antes comentaba que Magnussen en un principio fue sexto, y lástima, porque Magnussen hizo una buena clasificación, pero perdía 5 posiciones por cambiar caja de cambios. Lo mismo le sucedió a Hülkenberg y lo mismo le sucedió a Chilton. Y después le sucedió lo mismo a Maldonado, pero el caso de Maldonado es que arrastraba 5 posiciones de la penalización de 10 que estrenó en Japón por también estrenar a la redundancia un sexto elemento de la unidad de potencia. Ya sabes que las sanciones por unidad de potencia se acumulan, si no se pueden cubrir por completo en un mismo evento, se pasan al evento siguiente, que es lo que le sucedió a Maldonado, con lo cual ya iba a salir último, pues cambió caja de cambios ya requete último Maldonado, que ya no va a poder cambiar el número que lleva en el monoplaza, pero yo me lo pensaría y suplicaría a la FIA porque me permitieran cambiar el número. Pues sí, la verdad es que tiene mala suerte Maldonado. A todo esto, Sebastián Vettel ya sabemos que para el Gran Premio siguiente también le tocará pues una sanción por la unidad de potencia, ¿no? Si mal no recuerdo. Sí, eso es algo que comentó Vettel después de la carrera, que veía inevitable. Bueno, después veremos qué es lo que pasa en Austin, porque vete tú a saber si Red Bull saca de la manga un motor ahí con tropecientos mil kilómetros que igual da el pego, pero en un principio Vettel comentó después de la carrera que va a estrenar una séptima unidad de potencia, que no es lo mismo, una sexta unidad de potencia, que no es lo mismo que pasó con Maldonado, porque Maldonado estrenó un sexto elemento. Lo que va a hacer Vettel es estrenar una unidad de potencia por completo, con todos los elementos que dividen a la unidad de potencia. Con lo cual, esto acarrea una sanción mayor que la de 10 posiciones, que es salir de pit lane. Y lo que comentaba Vettel es que para salir de pit lane no le compensaba salir a la clasificación y aunque sea lograr la pole, porque aunque lograra la pole el mejor tiempo, iba a salir por el pit lane por cambiar el motor, con lo cual ha dicho que seguramente cambien el motor y que no gasten kilómetros y vueltas en disputar una clasificación que no les va a servir para nada. Pues ya tenemos un coche menos para la siguiente. Pero ahora lo que nos vamos a hacer es centrar en lo que ha pasado en Rusia, en lo que ha pasado en la carrera. Una carrera que bueno, un circuito que estrenamos esta temporada y que teníamos que ver un poco cómo funcionaban los coches en la salida. La verdad es que la primera arrancada es bastante espectacular porque tienen bastantes metros para coger velocidad.
Y lo que pasaba en la primera vuelta, en esa salida, es que Hamilton mantenía su primera posición con algunos problemas, puesto que su compañero de equipo, Nico Rosberg, salía muy fuerte, pero que en la frenada más dura que se encontraba, en la primera frenada dura, pues Nico Rosberg entraba pasadísimo, pero muy pasado. Lewis Hamilton, yo no sé si frenaba con cierta prudencia porque ya veía a su compañero de equipo lanzado o tuvo la suerte de que bueno, lo pasó fácilmente, porque Nico hizo un recto. La verdad es que consiguió dar la curva gracias a todo el exterior que tiene en esa zona, que no hay grava, no hay ningún tipo de suelo deslizante, y el problema que tuvo es que prácticamente pues le hizo un plano terrible a los neumáticos y se veía relegado pues a cambiar esos neumáticos que no tenían ni una vuelta, tenían apenas 1 kilómetro cuando los destrozaba y los dejaba inservibles. Aquí, Dani, Por la parte... Sí. perdona que te corte, aquí quizás puntualizar el tema de los neumáticos para todo el fin de semana, ¿no? Porque, como comentabas tú antes, que lo decía De La Rosa, el asfalto de aquí de Sochi era un asfalto con bastante agarre, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Que en parte ese asfalto con mucho agarre permitió que estos neumáticos que trajo Pirelli para aquí, pues sirvieran para algo. Y digo sirvieran para algo porque evidentemente Pirelli no tenía, bueno, nadie traía experiencia de un trazado nuevo, ¿no? Y en parte a muchas escuderías se llevaron varias sorpresas, pese a tener 1000 simuladores y toda la tecnología del mundo, pues a muchas escuderías les pilló el trazado con sorpresa, entre ellos a Pirelli, que trajeron una gama de neumáticos tan dura que, vamos, aquello eran rocas auténticas. Y el blando, o sea, el compuesto medio, aquello me dio miedo de lo que podía aguantar, y el blando también me dio miedo de lo que podía aguantar. Con lo cual, pues los neumáticos a priori eran auténticas rocas, y eso daba pie a que seguramente en carrera hubiera una parada, ¿no? Que es lo que sucedió en la mayoría de casos, salvo creo que Massa, de los más señalables. Pues sí, protagonistas, ya vemos los neumáticos, pues eso, Nico Rosberg, tras un primer giro tenía que entrar en boxes a cambiarlos, ponía los compuestos duros y bueno, ya por los mensajes de radio se entendía que iban a ir a una única parada para intentar conseguir un milagro, que era llegar hasta el final con ellos y no tener que volver a entrar. En este circuito todos los equipos contaban con hacer una única parada, más o menos a mitad de carrera, un poco más, un poco menos, porque casi todos salían con blandos al principio, y que los duros pudieran aguantar unas 35 vueltas. Hablábamos de 52 vueltas a priori lo que tendría que aguantar Nico Rosberg, y que tendría que hacer una carrera muy distinta a la que hacía todo el resto de gente que quedaba en la pista. Teníamos, también destacando, quitando los dos Mercedes, teníamos a Fernando Alonso, que conseguía hacer una buena salida poniéndose en quinta posición. Teníamos a Bernier, a Magnussen, que también conseguían ganar plazas, al contrario que Kvyat, que Ricciardo, que Raikkonen, que perdían posiciones en esta salida. Y que, como decía, a la vuelta pues teníamos a Nico Rosberg perdiendo posiciones, Fernando Alonso ganaba un puesto, y Felipe Massa, que también entraba a cambiar los neumáticos para intentar pues ir a una estrategia distinta. Destacábamos a Hamilton muy fuerte, Valtteri Bottas que no se despegaba demasiado, tenía algún problema para seguir al piloto inglés, pero la verdad es que el Williams ha demostrado que tenía mucho potencial en esta pista. Jenson Button también habría que destacar, que estaba en tercera posición, y como decía, pues Fernando Alonso, Magnussen, que adelantaba a Bernier, y que rodaban un poco pues en esas posiciones. La carrera a partir de ahí yo creo que bastante lineal, no ha habido mucho que destacar. Quizá Ricciardo, que adelantaba su parada algo más de lo que se suponía que podía estar previsto, intentando
pues atacar a su compañero de equipo intentando salir pues con cierta ventaja al hacer un cambio de estrategia y que al parecer, que, bueno, pues Dani, adelantaba. por lo que comentaba Ricardo, traía unos neumáticos de la clasificación con blistering, con lo cual ya partía con unos neumáticos tocaditos y por eso vimos a Ricardo entrar tan pronto. No sé si le sucedería lo mismo a Vettel, pero imagino que sí. Y la verdad, como comentaba antes, los Red Bull no pintaba bien y teniendo estos problemas que arrastraban blistering en sus neumáticos de clasificación, pues menos, ¿no? Pues sí, aquí las referencias eran, como decías tú, complicadas al ser un circuito nuevo, el saber qué es lo que podía pasar con los neumáticos. Veíamos que sí, el resto de pilotos sí que entraban en una posición más normal, hacia la vuelta 20, 25, alguno incluso pues los alargaba un poco más, y quien veíamos con ciertos problemas era Fernando Alonso, que tras levantarle los mecánicos el coche con el gato, pues se le caía, con la consiguiente pérdida de tiempo y algo de problemas pues a la hora de bueno, de intentar pues no perder esas posiciones que había ganado en la salida. La carrera a partir de ahí no veíamos mucho destacable. Seguíamos viendo a Hamilton tirando en primera posición. Veíamos a Valtteri Bottas bastante rápido. Alonso había atacado a Jenson Button, pero ya se había escapado bastante. Y a quien sí que veíamos por detrás que estaba haciendo un gran esfuerzo era Nico Rosberg, que pues con su estrategia de ir con los neumáticos desde la segunda vuelta hasta la última, rodaba, la verdad es que bastante más rápido de lo esperable. Veíamos que por algún momento podíamos llegar a pensar que tendría que volver a cambiar neumáticos, porque era inviable ya era inviable o bastante inviable que llegase con ellos hasta el final. El que pudiera estar corriendo a la velocidad que corría era bastante dudoso, pero finalmente demostrando pues bastante, no sé si decir del todo pericia, puesto que los neumáticos han aguantado bastante bien, aunque les ha dado bastante caña. Pues llegaba en segunda posición por detrás de Lewis Hamilton, de su compañero de equipo, en una meritoria remontada, con Valtteri Bottas, que no podía en las últimas vueltas, pues no podía acercarse a Nico Rosberg con unas ruedas bastante más gastadas que las suyas, que Jenson Button, decía yo antes que McLaren estaba teniendo problemas en esta carrera, lo ha hecho bastante bien, con una cuarta posición de Button y una quinta de Magnussen. Fernando Alonso, que después del problema que tuvo en el pit, quedaba en una sexta posición. Séptimo era Ricciardo, por delante nuevamente de su compañero de equipo, de Sebastian Vettel, que era octavo. Novena posición, Kimi Räikkönen. Y en décima posición, el Force India de Sergio Pérez cerraba la zona de puntos. Y yo no sé, Emma, ¿tú qué opinas en cuanto, pues por ejemplo, cómo ves a Nico? No hace mucho hablábamos, por ejemplo, pues que era la situación contraria, que Lewis Hamilton estaba muy condicionado por los fallos, por problemas mecánicos, por la mala suerte, podríamos llamarlo como quisiéramos, pero creo que está totalmente demostrado que se ha dado la vuelta a la tortilla en las últimas carreras, y que lo que contábamos con que fuese una competición hasta el final parece que se está decantando del lado de Lewis Hamilton. Sí, aquí pasa algo curioso, como tú comentabas, los errores, porque hubo una época donde Hamilton cometió errores aparte de fallos de fiabilidad, pero en clasificación, y después en carrera los podía enmendar hasta cierto punto, y en cambio Rosberg está pasando lo contrario. Sus errores están viniendo en carrera, donde son más gordos, ¿no? El error en Monza, tuvo su problema en carrera por fiabilidad en Singapur, aquí el error de la pasada de frenada en Sochi, con lo cual pues
todo lo que parecía bonito para Rosberg hace 4 carreras, que son las 4 consecutivas que ha vuelto a encadenar Hamilton, pues como tú decías, Hamilton le ha dado la vuelta a la tortilla. Y la verdad, yo a día de hoy hace 4 carreras, 5, pues la verdad había bastante, y viendo que Hamilton tenía esos problemas que no se sabían por qué, parecía cosa de megas, que en clasificación pinchaba. Es cierto que en carrera después remontaba, pero ya por detrás de Nico, ¿no? Y yo hubo un cierto momento que dije, bueno, pues Rosberg se le está planteando el campeonato, la verdad, más sencillo de lo esperado, ¿no? Y el problema, el gran temor que yo creo que tenía Nico y tenían todos los que quieren que gane Nico, es que sabían que en el momento que Hamilton se volviera a centrar todo el paquete coche y él no tuviera ningún problema y encadenara victoria tras victoria, pues iba a suceder lo que está sucediendo a día de hoy, que ha vuelto a encadenar 4 victorias consecutivas, se ha puesto líder del mundial y es que ahora logra pole, no comete errores, hace su carrera tranquilo y se va para casa aumentando una diferencia. Creo que son 17 puntos. Es cierto que son 17 puntos. Hamilton ya lleva, si no me mal, 9 victorias esta temporada. O sea, números de 9 victorias son números de ultracampeón del mundo, ¿no? Pero no dejan de ser 17 puntos y vete tú a saber el siguiente Gran Premio, el de Estados Unidos, el coche de Hamilton o él mismo pinchan, abandonan y Rosberg consigue la victoria, que no es la primera vez que pasa eso, y el Hamilton, que viene de 4 victorias consecutivas en una carrera, Rosberg le da la vuelta a la tortilla y encima consigue distanciarse por 8 puntos, ¿no? O sea, de estar a 17 a 8 puntos en ese escenario que planteo, ¿no? Con lo cual, y eso sin contar la doble puntuación de Abu Dhabi, ¿no? Con lo cual, las sensaciones es que Hamilton lo tiene bien, evidentemente, si sigue en este plan, que el coche no le falle sobre todo, y lo tiene factible para ser campeón sin sufrir en Abu Dhabi. Y con respecto a Nico, ya necesita el error de Hamilton, forzarlo de alguna manera. No sé si a partir de aquí, en estas últimas carreras, empezará otra vez el juego psicológico que en un momento dado le planteó Hamilton a Rosberg y Rosberg le supo dar bien la vuelta a la tortilla. Veremos si Rosberg se decide a plantearle un jueguecito psicológico y Hamilton se debilita o no, porque como digo, Rosberg necesita que Hamilton falle porque Hamilton está muy enchufado y Rosberg no puede volver a cometer ese error de pasarse en la segunda curva, bueno, la primera curva importante de la primera vuelta de un gran premio. O sea, no te la juegues, tienes 53 vueltas más para poder adelantarle si puedes. O sea, y como mínimo Rosberg tenía la segunda posición segura, seguro. O sea, hizo 52 vueltas seguidas con el compuesto más duro, fue adelantando piloto tras piloto y hizo la segunda vuelta más rápida de carrera, creo que en la antepenúltima vuelta del Gran Premio, con lo cual ese Mercedes iba sobrado, ¿no? Que eso también te indica si Rosberg con unos neumáticos de 50 y pico vueltas hizo la segunda vuelta más rápida, el ritmo que hubiera podido tener Hamilton ya, apaga y vámonos. Ya, Rosberg se quedó a 13 segundos, a 13,6, o sea, Hamilton debió ir como 1 o 2 segundos de margen con respecto a su tiempo límite, ¿no? Más o menos es así como lo veo, ¿no? Como te decías, se ha dado la vuelta a la tortilla, pero claro, se ha dado la vuelta a la tortilla en la parte final del campeonato donde se decide todo el tinglao, ¿no? Que por cierto, hablando de que se deciden cosas, en este Gran Premio se ha proclamado ya por fin Mercedes campeón del mundo de constructores, que era cuestión de tiempo que cayera y ha caído aquí en Sochi. Pues de lo que comentas tú, yo creo que además, Nico, tú dices que tienes que esperar al error de Hamilton o al problema de Hamilton,
Casi también hay que añadir el esperar a no cometer ninguno el mismo, porque la verdad es que se ve que el chaval estaba algo descentrado en las últimas carreras, porque este plano que ha hecho totalmente gratuito le ha llevado un poco al traste cuando vimos que tenía tan buen ritmo de carrera y que pudo conseguir, pues si eso en vez de hacerlo en la segunda vuelta lo hace en un momento de estrategia de entrar antes o después y mantener las ruedas tan nuevas, igual podría haber pues no sé, conseguido sorprender a su compañero de equipo. Pero bueno, que la verdad es que Hamilton lo tiene en bandeja, un gran coche, un gran equipo, y yo creo que una temporada en la que lo está haciendo francamente bien. Y como tú dices, bueno, Mercedes se veía venir, no se sabía cuánto, pero se veía ya que serían campeones del mundo, que no iban a tener ningún problema como constructor, no lo tendrán tampoco como campeón por piloto. Solo nos falta saber si realmente Nico pues estará en posición de disputarle a su compañero Hamilton o no, pero bueno, solo nos queda esa incógnita. Fíjate, y en cuanto... fíjate, Dani, sí, con respecto a Hamilton, que si consigue las victorias que le quedan, se quedaría a una de ese tope de la Fórmula 1 de victorias en una temporada, que son 13 que marcaron Michael Schumacher en 2004 y Vettel el año pasado. Y parece que que Vettel el año pasado consiguió las últimas botas. O sea, parece realmente que el año pasado Vettel la arrasó de principio a fin y tal, y esta temporada con bloques así de 4 y otra suelta por ahí, parece como que no, pero al final Hamilton ya acumula 9 victorias y va en plan de, pues eso, acumular 7 consecutivas, y con eso harían 12, ¿no? A final de año, que son unos números de, pues eso, del tercer piloto con más victorias de toda la historia de la Fórmula 1 en una misma temporada, que se dice poco, ¿no? Ahí, o sea, y eso sin contar las victorias que se quedaron por ahí en el tintero con fallos suyos o fallos de fiabilidad, ¿no? Que, o sea, vete tú a saber la temporada aunque podía haber hecho Hamilton si todos los otros se centran, se alinean. Pues sí, da un poco la nota de lo que ha sido la temporada Mercedes. Quizá Hamilton o Nico Rosberg no la ha tenido tan fina, pero desde luego Hamilton sí que está arrasando con esos números que comentas. De todas formas, tú, aparte de Mercedes, ¿alguna cosa que destacar? Yo, por ejemplo, pues no sé, Valtteri Bottas, lo bien que lo está haciendo esta temporada, habría que reconocérselo. Quizá el punto de mala suerte y poca constancia, o el poco provecho que le saca el coche su compañero de equipo, Felipe Massa. Por ejemplo, también destacar pues eso, la mala suerte que está teniendo últimamente también Fernando Alonso, que cuando la clasificación le sale mal, luego al principio de carrera consigue escalar posiciones, tiene un problema en el pit. No sé, los McLaren, que bueno, ahí hacían cuarto y quinto, que estaba, pues la verdad es que estaban un poco perdidos en las últimas carreras. No sé, ¿qué destacarías tú, Emma? Por un lado, lo comentas de Bottas, pues sí, la verdad es que está haciendo una temporada bastante importante, ya acumula 5 podios, pero sí que es verdad que me quedo con ganas de, pues que no sé si al final lo que parece es que Mercedes le ha dado la orden a Williams de que no nos toques a nosotros mismos y vosotros os conformáis con el tercer escalón y ahí tenéis, que para vosotros, veniendo de donde venís, ya es demasiado, ¿no? Porque da la sensación de que Williams, no en todos evidentemente, pero hubo en varios circuitos donde quizás sí que lo hubiera hecho bastante pupa, sobre todo en ese de Austria, ¿no? Pero hubo en otros, por ejemplo en Monza, sí es cierto que ahí fallaron los pilotos, ¿no? Y quizás aquí también igual hubieran podido tener opción de hacerles algún daño de algún tipo, aunque no quitarle la posición, pero sí llevarlos al límite, ¿no? Porque algo que, por ejemplo, no vimos con Hamilton en esta carrera, que si, por ejemplo, Rosberg
no se pasara y tuviera que cambiarse, hacer esa estrategia y tal, aunque hubiera quedado segundo, pero al menos hubiéramos podido ver a un Hamilton ir más al límite y claro, cuando un piloto tiene que ir más al límite llegan los fallos, ¿no? Y claro, pues si no llevas, no se le presiona a un piloto, pues va más holgado y vete tú a saber, ¿no? Y con respecto a los Williams me falta eso, que digamos que se conforman con subir al podio, que para ellos, como digo, veniendo de las temporadas pasadas que viene, pues es lo no va más, ¿no? Y seguramente acaban terceros en el Mundial de Constructores, que ya será la leche, ¿no? Y bueno, ahí me queda ese regustillo a ver si en las últimas carreras que quedan son un poquito más ambiciosos, ¿no? Porque, por ejemplo, bueno, con Bottas, pues con respecto a Rosberg, hubo un momento de la carrera que quizás si el ingeniero de Bottas le dice a Bottas, oye, aprieta más, que no va a entrar, porque es que yo creo que lo teníamos todos claros que Rosberg no iba a entrar, salvo que, no sé, que el neumático, no sé, estuviera a punto de explotar y no le quedaba absolutamente más remedio, ¿no? Porque, vamos, aunque rodara, no sé, 4 segundos más lento de su vuelta rápida del Gran Premio, iba a aguantar hasta la última vuelta, ¿no? Y en cambio el ingeniero de pista de Bottas, como le digo en un momento, bueno, quizás vuelva a parar, y quizás ahí Bottas no apretó lo necesario para limar esa diferencia y impedirle ese segundo puesto, ¿no? O alcanzar ese segundo puesto. Y por eso digo que me falta ese toque de ambición, o quizás es que Williams directamente, pues no sé, son muy naifs, ¿no? O sea, no van a lo suyo y tampoco, pues eso, pecan de ser poco ambiciosos, ¿no? Con respecto a los McLaren, yo sí que he notado que en las últimas carreras han mejorado un poquito, pero claro, pues tampoco llega a un nivel como para superar a los Mercedes propiamente dichos y a los Williams, ¿no? Pero sí que le están haciendo daño, por ejemplo, a los Red Bull y a los Ferrari, sobre todo en este tipo de circuitos aquí en Sochi, donde se ha visto que la unidad de potencia es bastante importante, ¿no? Después, lo que comentabas de Fernando, la verdad es que sí, desde que salió a la palestra todo este tema de rumores, etcétera, etcétera, no sé si es casualidad o si es buscar una pata donde no la hay, pero bueno, se han acumulado los errores con respecto a Fernando, que no vienen de su parte, sino que vienen de parte del equipo, que si la batería no está cargada, que si el repostaje justo se cae el gato, bueno, que al final perdón, salvo en Spa, donde ese fallo de la batería quizás sí que le costó un podio, porque el supuesto fallo de la estrategia en Singapur, yo creo que en realidad fue un acierto. Si no llega a salir un safety car, al final yo creo que Fernando hubiera conseguido la segunda posición, pero se la jugaron por ganar una posición buena y al final no consiguieron el podio, ¿no? Pero yo eso no lo calificaría de fallo. Sí que calificaría de fallo el de Spa, ¿no? Donde quizás Fernando pudiera optar a un podium y al final pues no pudo, ¿no? Y aquí en Sochi pues cometieron el fallo, pero como el propio Fernando dijo, tarde o temprano Magnussen los iba a adelantar porque tenía más ritmo. Los McLaren tienen actualmente más ritmo que los Ferrari y bueno, consiguió un sexto puesto que intentando sacar de la parte positiva, es que quedó por delante de los Red Bull, que bueno, que tampoco es moco de pavo, ¿no? Hace un año los Red Bull estaban arrasando, que hay que conformarse con lo que hay, que pues quizás hay que conformarse con lo que hay y esperar a la próxima temporada y bueno, pues al menos Fernando ha quedado por delante de los Red Bull, que bueno, la temporada pasada esto hubiera sido el no va más, pues esta temporada es un premio de consolación triste, pero es lo que hay. Bueno, yo creo que podemos aprovechar para repasar cómo quedan clasificaciones después de la carrera. En cuanto a pilotos, Lewis Hamilton 291 puntos en primera posición, con Nico con 274 puntos. Ya un escalón por debajo que estaría Dani Ricciardo, una gran primera temporada en Red Bull, con 199 puntos. Cuarto es Valtteri Bottas con 145.
Quinto es Sebastian Vettel con 143. Fernando Alonso sexto. Yo creo que hacía muchos años que no lo veíamos tan abajo. Es sexto con 141 puntos. Ya un escalón por debajo está Jenson Button en séptima posición, 94 puntos. 76 tiene Nico Hülkenberg en octava posición. Novena es Felipe Massa con 71 puntos. Kevin Magnussen en décimo con 49. Sergio Pérez es un décimo con 47, los mismos que Kimi Raikkonen, que es de duodécimo. Décimo tercero, Jean-Éric Vergne con 21. Romain Grosjean y Dani Kvyat, decimocuarto y decimoquinto con 8 puntos. Y Jules Bianchi con 2 puntos. Es el último que puntúa en decimosexta posición. Quedarían sin puntos Sutil, Ericsson, Maldonado, Gutiérrez, Chilton, Kobayashi y André Lotter. En cuanto a constructores, donde, como decía Manuel, campeón ya definitivo Mercedes, 565 puntos. Red Bull tendría 342. Tercera posición estaría Williams con 216 puntos. Ferrari sería cuarto con 188. Tremenda debacle del equipo Ferrari este año. Quinto es McLaren con 143. Force India es sexto con 123 puntos. Toro Rosso es séptimo con 29 puntos. En octava posición Lotus Renault con 8 puntos y Marussia con 2 puntos es noveno. Ni Sauber ni Caterham han puntuado esta temporada todavía. Fíjate, Dani, que McLaren estaba haciendo grandes premios bastante atrás. De hecho, estaba luchando un poco con Force India. Bueno, a estas alturas ya se ha distanciado 20 puntitos con Force India y está a 40 y pico de Ferrari, pero tal como van las cosas, yo hasta diría que cuidadito con McLaren y no vaya a ser que Ferrari acabe quinto en el Mundial de Constructores y ya sería aquello Bueno, el infierno. A ver qué pasaría, porque ya tenemos a gente de la que manda, ya ha salido a mitad de temporada. Dominicale ya se ha ido Montechémolo, posiblemente, falta confirmarlo, pero vamos, que es cantado que se va. Yo creo que uno de los pilotos que más ha hecho por Ferrari, quizás no en títulos, pero sí en una hora bastante oscura que ha tenido esta escudería, ha conseguido pues mantener la cabeza bien alta, como es Fernando Alonso. Si bien es cierto que Sebastian Vettel seguramente sea el que ocupe el asiento del piloto español, otro gran piloto para el equipo, pero que bueno, que es un momento crucial, quizás la siguiente temporada, cuando o remontan el vuelo porque van en picado, o la verdad es que las van a pasar bastante canutas nuevamente. Y Ferrari está en esta situación en gran parte porque, bueno, Fernando hace más de lo que puede. O sea, Ferrari lleva 188 puntos, de los cuales Fernando es el responsable de 141. O sea, eso ya te marca cuál es el culpable de esta situación, que para mí es Kimi Räikkönen. Yo tenía unas grandes esperanzas en Kimi, me parecía un fichaje, bueno, muy interesante, para ver cómo competía con Fernando. Un momento de la temporada eso no pintaba bien. ¿Te acordarás, Dani, que yo dije, bueno, vamos a darle una oportunidad a Kimi, si no sale de esta, pues cero patatera, ¿no? Y pues eso, tuvo ahí sus mejores resultados con Spa y el siguiente gran premio después del de Bélgica, que ahora no caigo cuál es, creo que fue Italia o Singapur, bueno, Hungría y Bélgica fueron sus... Sí, el de Italia. Hungría y Bélgica creo que fueron sus mejores actuaciones a lo largo de la temporada. Pero bueno, yo si fuera el team principal de Ferrari decía, aunque le queda un año de temporada a Kimi y Ferrari ya lo echó a la calle en el 2010, al final del 2009 creo que fue,
Joaquimi, Puerta y adiós muy buenas. Aparte ya está pensando en la retirada, pues a buscar otro piloto me da igual. Como si es Pastor Maldonado, me da exactamente igual. Pero Kimi fuera, o sea, le daba la temporada el mismo material que a Fernando y Fernando ha conseguido 141 puntos de los 188 que lleva la escudería, o sea, me sobra. Es que está haciendo bueno a Massa, con lo cual pues no. Pues para eso pues me planto a un chaval de 20 años antes que a esto. A Kimi, que me cobra aparte, me cobrará 20 o 30 kilos de salario. Pues no. Massa, que además no sé, o sea, te das cuenta ahora después del inicio de temporada que tenían los Williams, que dices, caray, Massa, pues estos años en Ferrari, ¿qué pasa? Era el coche que no estaba hecho para él, que no se hacía a lo que pedía Fernando, que le suponía demasiada presión y daba la sensación de que iba a conseguir más, pero es cuestión de ver la clasificación de pilotos, pensar en lo que ha tenido el equipo Williams esta temporada y dices, caray, pues Fernando Alonso tiene 141 puntos con el coche que tiene y Felipe Massa con el cochazo que puede tener esta temporada, 71 puntos, que su compañero de equipo Valtteri Bottas tiene 145 puntos, más o menos como Fernando, y que prácticamente es un debutante, es decir, que lo teníamos, no sé, a principio de temporada, por lo menos esa sensación de que, caray, pues más este año parece que se va a poder desquitar de no haber hecho absolutamente nada las últimas temporadas, pero no ha sido así. Ahora mismo pues te paras un poco a recapitular, a ver esos datos, ya casi termina la temporada y tampoco ha sido para tanto. No sé, parece que también decían de Kimi que podía estar sacándolo un poco de, pues no sé, de sus casillas, un poco de quitarle algo de concentración, el tema de lo mucho que le está achuchando a Fernando Alonso en comparación, o sea, con lo que se puede sacar de ese coche, ¿no? Habrá que ver si se produce el cambio de fichas, como estábamos comentando, que Fernando salga, que entre Vettel, qué es lo que pasa con Kimi Räikkönen, si es un rival más a su altura o si en Ferrari, bueno, pues se ponen las pilas, Kimi consigue algo mejor del coche o qué puede pasar, pero desde luego no es que esté haciendo bueno a Massa, pero tampoco es que lo esté haciendo malo. Ya, o sea, decir que está haciendo buena Massa es el peor cosa que se puede decir, ¿no? Porque Massa tampoco es que sea la leche, ¿no? Como tú habías dicho, Bottas lleva 145, ¿no? Y Massa 71, o sea, la diferencia es esa diferencia que le quita Williams en el campeonato de constructores a Ferrari, que Massa, como decía Dati, logró una pole este año y ha tenido oportunidades para estar en el podium una y otra vez y no las ha aprovechado. Bueno, al final ha conseguido el podium, ¿no? Hace unas carreras atrás y tal, pero ha desaprovechado esa ocasión de ese gran coche que tiene pero bueno, pues lleva casi 30 puntos, ¿no? Casi 30 puntos más que Räikkönen, que al final esa es la diferencia que le quita a Williams en el campeonato y se supone que Räikkönen es bastante mejor que Massa, que Räikkönen tiene un campeonato del mundo y además ganando en Ferrari, o sea, nada, que yo a Räikkönen otra vez a la calle con contrato de vigor, me da igual, le pago la indemnización de 50 millones, lo que tenga en el contrato y ficho a, no sé, a cualquiera menos a Räikkönen. Alguien que no hubiera tenido un coche con posibilidades en su vida y que tenga la ambición suficiente como para pelear. Y si se supone que viene Vettel, pues que un tipo Ricardo que le amargue la vida también a Vettel para que se espabile. Algo así. Desde luego no tienes mala leche ni nada, ¿no? Bueno, habrá que ver qué pasa el próximo año y cómo acaba esta temporada, pues este duelo que comentamos, que con 30 puntos de diferencia son muchos puntos para que Fernando y Kimi los puedan recortar, y si Kimi está quedando en 9ª posición, 2 puntos, la verdad, no van a ayudar mucho a Fernando Alonso. Si te parece, podemos recordar, hacer un poco de memoria lo que dijisteis la semana pasada. Yo no estuvisteis Gerardo y tú,
que veo aquí que Gerardo habló con el corazón, con la mano en el pecho, dijo que Alonso quedaba primero, que Hamilton segundo, que Rosberg tercero, y casi más acertado estuviste tú, que dijiste, bueno, lo dijiste al revés, Rosberg Hamilton, y finalmente fue Hamilton Rosberg, y Bottas en tercera posición. La verdad es que Gerardo se pasa un poco a veces de forofo, hay que reconocérselo, pero bueno, esperemos que en algún momento vuelva a tener razón con estos detalles. Y viendo la porra en la que participáis vosotros, que al final es la que nos parece más importante por la gente que participa, por cómo la prepara, decir que esta jornada, la verdad es que se obtuvieron bastantes puntos. En primera posición quedó J. León con 198 puntos, Dado 3 en segunda con 192, Michael K. 1980 con 186 puntos, MJ Tardós 184, quinto he sido yo con 181 puntos, en sexta y séptima posición Mad Max y Raistlin con 180, en octava, novena en octava y novena empatados a puntos Don Orión y tú, Emma, con 175 puntos, y décima posición Richie Cucalón con 171, los mismos que tiene Tonio Biciclo, que es un décimo. En cuanto a la clasificación general, Jordel sigue en primera posición con 2.293 puntos, 3 más que Raistlin, que tiene 2.290 en segunda posición. Emma, estás por ahí en tercera posición con 2.285. Richie Cucalón es cuarto con 2.275. MJ Tardós 2.273. Todo bastante apretado en estas 5 primeras posiciones, donde ya veis que hay 20 puntos de diferencia. Sexta posición para Dado 3 con 2.244. Manuel Navarro séptimo con 2.225. Il Cavalino 2.220 puntos, Mad Max 2.214 y Grand Moff Tarkin 2.196 puntos. Entre los 10 primeros, de 2.293 a 2.296 puntos, todos en un suspiro, que incluso si nos vamos hasta la 20ª posición, tenemos prácticamente a Tony Biciclo, que está 19º, a menos, a 199 puntos, a algo más está Gicenta, pero que bueno, 250 puntos o 260 puntos, que es el teórico máximo en una carrera, ya veis que abarca hasta bastante abajo la clasificación, más allá del 20º puesto. Esto da un poco la medida de lo disputado que está siendo este año. Y no sé más si quieres comentar alguna cosa más, alguna noticia que se nos haya quedado en el tintero, que te venga ahora a la mente, pero si no ya podríamos ir cerrando. Alguna cosilla hay más. Por ejemplo, no comentamos el movimiento, o sea, lo comentamos el movimiento, pero no nuestra opinión de todo esto de Vettel que sale de Red Bull, entre Kvyat, qué pasa entre los Rosso, qué va a pasar con Fernando y tal. O sea, comentamos el titular, pero no nos metemos en el cuerpo de la noticia. En el la semana pasada, porque estábamos solo Gerardo y yo, esperando a que estuvieras tú, Dani o Agustín, para estar todos y comentar la opinión de todos. Y en esta ocasión pues solo estamos tú y yo, y casi mejor no esperarnos en algún momento dado, que aparte seguramente coincida cuando estemos todos, a que sepamos todas las piezas donde se mueven unas y otras, y sepamos ya con cosas oficiales dónde se mueve cada uno y cuál es el piloto que entra entre los Rosso y todo esto, ¿no? Y aparte, la noticia, a ver si salta, pues si hay descongelación de motores o no, que también va a ser un punto importante. No sé si en las decisiones estas de pilotos, pero desde luego a lo largo de la próxima temporada, si hay congelación o descongelación, va a ser un tema importante de cara a la próxima temporada. Sí, desde luego lo que comentas es el inicio, en cuanto me refiero al fichaje o a la salida de Vettel de Red Bull, y todos los huecos que levanta y todos los huecos que van a quedar libres para empezar a mover pilotos. La verdad es que va a ser lo más sonado que pongamos tener a final de esta temporada. Vamos a ver si, como dices,
hacia finales, cuando podamos comentar el tema entre todos, podamos hacerlo además teniendo la mayor cantidad de datos posibles y la mayor de las certezas para hacer ya no suposiciones sino anuncios. Esperemos que la cosa vaya fructificando y podamos saber qué es lo que ocurre, ¿no? Porque va a afectar a escuderías potentes, a puestos interesantes y a grandes pilotos que seguramente pues nos den pues igual alguna sorpresa para el año que viene. Y bueno, lo otro que comentas también sería interesante empezar a conocer más informaciones. Pues Sema, nada, vamos a cerrar, vamos a emplazar a nuestros oyentes para el próximo podcast, que será no la semana que viene, sino la siguiente, que ya será el previo del Gran Premio de Austin, de Texas, y que esperemos pues sea entretenido teneros ahí. Yo os recuerdo desde Box.es, que es el portal de referencia de Desde Boxes, que ahí podéis pues poneros en contacto con nosotros a través de nuestra cuenta de correo desdeboxespodcast@gmail.com, y que también pues veréis cómo mandarnos un comentario, cualquier sugerencia a través de como digo, nuestro portal de referencia. Manuel os comentará ahora los medios sociales que también podéis utilizar para poneros en contacto o simplemente para seguirnos o seguir las últimas noticias del mundo de la Fórmula 1. Con esto me despido, os dejo con Manuel y os emplazo hasta el Gran Premio de Austin, hasta el previo, dentro de 2 semanas. Un saludo y hasta luego. Y esos medios sociales son Facebook, la dirección para encontrarnos en Facebook es facebook.com/desdeboxes, y el otro medio principal es Twitter. La dirección es twitter.com/desdeboxes. También os podéis encontrar por Google+. Y como antes comentaba Dani, la porra está más apretada que nunca. En este último Gran Premio se ha apretado de una forma espectacular, y que no se os pase a hacer la porra para Austin y ya las 2 últimas carreras de Abu Dhabi y Brasil. Por mi parte nada más, y ya nos escuchamos en la próxima carrera.